Súper. Pues muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Daniela Rojas, líder del proyecto de inclusión digital por parte del Laboratorio de Resiliencia EON de C-Minds. Es un gusto saludarles, panelistas, así como los y las asistentes que nos han acompañado durante esta semana y a quienes se suman hoy a través de Zoom y por Facebook. A nombre de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Laboratorio de Resiliencia EON de C-Minds, les damos la más cordial bienvenida a la tercera mesa de diálogo Brechas Digitales entre Estados, parte de la serie de diálogos de alto nivel Avanzando la Inclusión Digital en México. Les recordamos que los diferentes aprendizajes y recomendaciones que surjan de cada mesa serán parte de la hoja de ruta del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cooperación Digital, documento que plasma los esfuerzos internacionales necesarios para aprovechar este tipo de tecnologías digitales. Ya tuvimos nuestras dos primeras mesas, digitalización para la recuperación post-COVID y brecha digital e igualdad de género, donde platicamos sobre los retos y oportunidades para utilizar estas herramientas y acelerar la recuperación después de la crisis por la pandemia. Y donde además abordamos las brechas económicas, sociales y culturales que tienen las mujeres para tener acceso y desarrollar habilidades vinculadas a este tipo de tecnologías. Justamente el día de ayer, una de nuestras ponentes nos comentó cómo además de las brechas que existen entre hombres y mujeres, hay otros desafíos a los que se enfrentan las personas dependiendo del lugar en donde vive. Según datos del INEGI, solo el 20% de los hogares en Chiapas cuentan con servicio de Internet, mientras que en la Ciudad de México esta cifra es del 75%. Además de estas diferencias entre estados, también hay que recordar que existen brechas dentro de los estados. ¿Qué pasa con las personas que son marginalizadas sistemáticamente como la población indígena y la afromexicana? Me encantará escuchar a las y el ponente que nos acompañan hoy sobre sus recomendaciones para generar las condiciones necesarias para que esta transición acelerada al mundo digital sea pareja para toda la población. Agradecemos a la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestras voces expertas de hoy y los y las asistentes por unirse a esta conversación. Ahora sí, antes de empezar, me gustaría pedirle a las personas invitadas que prendan sus cámaras y voy a tomar una fotografía. También voy a ver si nuestro panelista también anda por aquí. Ya debería, ya lo promovía panelista. Ahí está Súper, apareciendo. esperaremos a Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Entonces voy a tomar la fotografía a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, muchas gracias. Y bueno, para comenzar con esta mesa de diálogo, le cedo la palabra a Claudia del Pozo, directora del Laboratorio de Resiliencia EON de C-Minds, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí presente. Es un gusto tener una mesa con, la verdad, con tantos y tantas aliadas del Laboratorio de Resiliencia EON de C-Minds. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. También agradecemos a las personas que se están conectando para hablar de un tema importantísimo hoy. Creo que Dani ya dio un buen inicio al tema con sus palabras, entonces sin más, le cederé la palabra a Sofía para dar su presentación inicial. Gracias. Buenísimo. Estoy nada más a punto de compartir pantalla. Denme un minuto, por favor. Listo, creo que ya están viendo ahí mi mapa de All Wearing Data, ¿verdad? Sí, súper. Buenísimo, ok. Entonces ya nada más necesito que le den chance a mi computadora porque entre el Zoom y todo. Pues les preparé unos datitos simplemente para abrir conversación. No me quiero clavar demasiado tampoco en seguir un guión
demasiado rígido, porque creo que hay muchas personas con muchas perspectivas y muchas cosas que aportar. Entonces, lo primero que me importaría hablar es por qué importa tanto tener claro que las brechas digitales existen. Invariablemente a nosotras en México, ¿cómo vamos? Nos dicen, es que te encanta hablar de lo que sale mal, porque no hablas de lo que sale bien. Pues para empezar, porque lo que sale bien ya sale bien y lo que no se nombra no existe y pues como no existe, entonces nadie lo mide y si no se mide no se puede mejorar. Y esto pasa pues no solo con las mujeres, pasa con prácticamente todos los grupos subrepresentados, desde las personas afrodescendientes hasta pues incluso los niños, ¿no? Nadie piensa en regreso a clases o nadie pensaba en regreso a clases hasta que el presidente no se empecinó a empezar a hablar de eso. Entonces creo que hay que tomar en cuenta que las brechas efectivamente no tienen solo un corte, son interseccionales y esas mismas brechas pues, tienen consecuencias muy distintas dependiendo de quién estemos hablando. Y esto importa pues, porque el avance tecnológico y científico de cualquier sociedad sí define el éxito como especie, por supuesto, o sea, la humanidad ha llegado hasta Marte, pues porque al principio supo sobrevivir en un entorno agresivo, árido, donde no tenía casa y tenía que ir recolectando frutas y verduras del piso, ¿no? Pero también, adelantando un poco la historia, pues vemos que la productividad está definida justamente por la aplicación de estos avances científicos, tecnológicos, técnicos, y obviamente esto también va afectando los valores, la ética y lo que consideramos que está bien y está mal, y por supuesto, pues esto tiene efectos en muchos rubros. O sea, esto no es una idea mía, la estoy tomando prestada de un profesor que se llama Juan Enríquez, que en su último libro que se llama Bien, Mal, Right, Wrong, habla justamente cómo la tecnología y la aplicación de la ciencia en la vida es esto que nos va marcando, digamos, como sociedad entre lo que está bien y está mal. Y obviamente aquí entra, como les decía, desde las economías recolectoras, donde pues, las mujeres recolectaban y los hombres cazaban, y eso pues al final se convirtió en un esquema de modo de producción que nos sigue persiguiendo hasta la fecha, donde pues, a las mujeres se les encomiendan roles asignados de cuidados y de atención al interior de los hogares, y eso pues nos saca en gran medida del mercado laboral formal, nos deja con menores ingresos de manera permanente, porque pues cuando tú entras y sales del mercado laboral tienes ahí un costo, pero también afecta a otro tipo de cosas. Por ejemplo, la planificación familiar hace 1 o 2 generaciones pues todavía era cuestión de pecado pensar que no ibas a aceptar los hijos que Dios te mandara, prácticamente en cualquier religión. Y hoy día vemos pues, que la planificación familiar pues, es un derecho, está en las leyes, pero también está en la farmacia y tú decides hasta qué momento y cuántos hijos quieres tener en cierta medida, ¿no? Obviamente hay también brechas en el acceso a este tipo de derechos y de ejercicio de los mismos, pero si pensamos en que otra vez las tecnologías y la ciencia nos van determinando, pues vemos cómo incluso, por ejemplo, la participación de las mujeres, no solo en la economía, sino también en los deportes. Leí ayer yo un reporte de la BBC de cómo en las Olimpiadas modernas, digamos, las que empezaron hace poco más de 100 años, pues se consideraba que era un deporte masculino donde las mujeres debían aplaudir los logros de los hombres. Y hoy día, pues vemos hasta o sea, un nivel de participación y de integración de grupos que ni siquiera podrían haberse considerado como posibles participantes. Vimos personas de la comunidad LGBTIQ muy representadas, vimos incluso mujeres trans participando ya en los deportes olímpicos. Entonces, creo que esta parte de la evolución de las tecnologías sí tiene un impacto mucho más allá de lo evidente de si tienes acceso a Internet o no. Esto va a determinar tu valoración de las cosas, tu evaluación de lo que se permite y lo que no se permite, y por supuesto el límite de tus sueños, dónde vas a llegar, ¿no? Hablamos de transparencia y de democracia, porque damos por sentado que, bueno, pues si hay un INAI, entonces todas las sesiones públicas del INAI se transmiten en línea, pero también las del Tribunal Electoral, pero también las de la Corte, son cosas que damos por sentado y que realmente nos ha tomado muchísimos años construir. Y si vemos hoy regímenes como el de Cuba, que está transicionando de manera permanente, pero que en este momento particular es tema de discusión en la arena pública internacional, pues vemos que hay este tipo de cosas donde la transparencia no está presente, no se está utilizando y aprovechando la tecnología al máximo. Vemos que el número de usuarios en China de Internet
es el más alto del mundo y sin embargo, pues no tienen una libre navegación. Entonces, hay ahí una afectación incluso de cómo vivimos la participación política a través de la transparencia que es posible gracias a la tecnología y estas brechas pues determinan en gran medida qué tanto acceso tenemos. Y por supuesto, llegamos al tema de protección de datos personales, uso de biométricos. Vemos que esos son temas que hace 10 años pues se empezaban a usar en materia migratoria, por ejemplo, con muchísima displicencia y las autoridades de todos los países recababan información y nadie los utilizaba. Hoy día tú cruzas la frontera y en la atención migratoria al entrar a Estados Unidos hay unos letreros muy grandes que todavía son impresos y pegados en la pared, vaya, todavía no es un uso o todavía no es del dominio público, donde lo que te avisan es que tú como ciudadano norteamericano o ciudadana norteamericana puedes pedir que no guarden tu foto y que te identificas de otra forma y te dicen cuántas horas van a guardar tu imagen, te dicen que si eres extranjero, pues ni modo, y si quieres entrar, sí van a guardar tus biométricos para lo que haga falta, pero ya ese tipo de disclaimers están ahí. Entonces creo que esa discusión ha avanzado muchísimo en la medida en la que hay una democratización del acceso a la información. Incluso en términos económicos, el tema de la bancarización, la portabilidad de tu número celular, que entonces implica que aunque te cambies de banco, pues vas a mantener ¿no? la misma trazabilidad de tu propio historial. La cobertura celular, que ahorita seguramente Paola nos va a ilustrar sobre el tema, pues acaba determinando que cuánto sentido tiene o no tener un teléfono inteligente, porque además si solo voy a tener uso de mi teléfono inteligente en donde haya un poste de internet y no hay postes de internet, pues entonces realmente mi capacidad de emprendimiento, el uso de herramientas como Kodi para cobrar o para hacer pagos, incluso en comercios informales que pueden vender desde la calle o en bazares y demás, y que permiten que haya una mayor activación económica, una mayor participación económica de grupos que además tradicionalmente habían permanecido fuera de la bancarización, pues se va limitando en la medida que esa cobertura celular no está ahí, en la medida en la que la bancarización pues no acaba de ser total, en la medida en la que además hay brechas en esas bancarizaciones, otra vez no solo por sexo, porque obviamente, y aquí perdón por la obviedad, pero las mujeres tenemos menor acceso al crédito, sobre todo en créditos hipotecarios y demás, porque tenemos menor participación en el empleo formal y eso es lo que te piden para, digamos, darte una tarjeta de crédito. Sin embargo, las mujeres somos en mayor proporción las usuarias de la banca de ahorro, de las tarjetas en las versiones más sencillas de cuenta que puedes abrir en un OXXO y que son realmente este tipo de herramientas tecnológicas que nos están permitiendo justo incorporar a estos grupos que habían permanecido tanto tiempo fuera de la actividad tecnológica económica, digamos, en pues una dinámica económica mucho más activa. Y bueno, pues, ¿cómo se miden las brechas? Pues una de las versiones es justamente el acceso a las TIC. Y aquí las preguntas pertinentes, pues, son quiénes son las usuarias de las tecnologías de la información y qué otros indicadores se relacionan con el acceso. Esta es información del último censo, es información que ya referían ahorita en la introducción y que por lo que veo ya han estado platicando en otras mesas, pero lo que les quiero enseñar no es esta obviedad que ya todo el mundo vio, ¿no? Que tenemos 67% de usuarios de Internet en casa, lo cual es muy bueno porque en la última medición de hace un par de años, pues estábamos hablando que era del 56, 57, o sea, hubo una avance muy importante en la cobertura de Internet en casa y sobre todo de celulares o el Internet a través de celulares, pero lo que les quiero enseñar son justamente estas brechas. Otra vez, estas son brechas de uso por sexo. Podemos ver que en la medida en la que las computadoras, las laptops, las tablets son productos de consumo más caros, las mujeres tienen menos acceso a ellos, pero pues obviamente permanecemos más en casa y ahí hay acceso a Internet y por supuesto el acceso a Internet en la mayor proporción se da a través del uso de teléfonos celulares. Cuando hacemos esta misma desagregación ahora por grupos de edad, pues podemos ver que también hay lo que ya pareciera muy obvio para todo el mundo, ¿no? Los nativos digitales como los grupos más de adultos más jóvenes son quienes tienen mayor uso de celular, mayor uso de Internet, mayor uso de computadora y esto es algo que tendríamos que como sociedad poder capitalizar
para tener una productividad más amplia, ¿no? No solamente para navegar redes sociales y opinar, sino también para generar mayores posibilidades de negocio. Ahora, cuando lo dividimos, estas mismas mediciones por estrato socioeconómico, y aquí lo único que quiero evidenciar es que realmente la data es muy rica y puedes utilizarla para hacer un montón de diagnósticos, pues puedes ver que lo evidente, ¿no? Los grupos más avanzados son más bien de mayor uso de las tecnologías, son aquellos que tienen mayores ingresos y estamos dejando rezagados a los deciles de menores ingresos, lo cual una vez más es un problema que no solamente se vive el día de hoy, sino se va a reflejar pues, en la capacidad de adquirir conocimientos prácticos a lo largo de la vida de las generaciones en unos años, ¿no? Nosotros en México, como vemos, y ya con esto me apuro, tenemos el índice de progreso social. Generalmente en el monitoreo de variables económicas que hacemos nosotros en México, ¿cómo vamos? Pues tenemos las variables macroeconómicas como inversión, crecimiento, empleo, pero tenemos esta cosa que es muy linda porque el índice de progreso social nos permite utilizar 55 variables que nada tienen que ver con el ingreso de manera directa y que más bien procuran dimensionar el tamaño o el avance en la calidad de vida de las personas. Y en estas 55 variables se agrupan en tres dimensiones y tenemos un segmento que es justo acceso libre a ideas e información y es donde podemos ver que las brechas regionales pues son brutales. Esto es como las flechas que ven del lado derecho en cada estado son cómo se movió, digamos, de la medición de progreso social 2019 a 2020, pero pueden ver que hay también una serie de diferenciales que no son tan evidentes en el puntaje. Por supuesto, los estados más rezagados son siempre los más rezagados, pero podemos ver cómo estados con buena infraestructura pues acaban cayendo en peores lugares, digamos, en la proporción. Entre otras cosas, porque esta dimensión también mide agresión a periodistas, que no deja de abrir brechas y al contrario, creo que aquí el uso de la tecnología como el GPS, como los botones de pánico, como la capacidad de rastreo pueden ser herramientas que no sean útiles. Esto es, voy a brincar para acá porque esto es más autoexplicativo. Podemos ver cómo el sureste, en términos justamente del acceso a la información de las comunicaciones, que son usuarios de telefonía móvil, hogares con computadoras y hogares con conexión a internet, pues vivimos no en un país, sino en 3 o en 4, según en la región en donde vivas, y tiene mucho que ver, por supuesto, con la infraestructura de conectividad, pero también tiene que ver, estas me las voy a brincar si quieren, regresamos más adelante, pero también tiene que ver con la capacidad de gestión de cada uno de los gobiernos locales. Entonces, aquí es otra vez la información que les mostraba yo hace un rato del censo, la población usuaria de tecnologías de la información, este es el uso de computadoras, Chiapas, por supuesto, con la mitad de cobertura que la Ciudad de México. Lo mismo pasa con Internet en casa. O sea, aquí estamos incluso un poco peor porque es menos de la mitad lo que vemos en los estados más rezagados. Y bueno, pues obviamente en teléfono celular esto se iguala un poco más, pero pues no dejamos de tener a Chiapas al final de la fila. Ahora, ¿cómo se mide? Bueno, pues no todo el territorio cuenta con la mejor infraestructura y no toda la cobertura es de la mejor calidad y obviamente las zonas rurales, aunque tengan un alto índice de progreso social, acaban quedándose lejos de esta capacidad de progreso que les refería yo hace un rato, como el uso de CODI, la bancarización, el tener acceso a una tarjeta de débito o de crédito. Esto es la cobertura Telcel de 4G. Aquí se puede ver un poco más de cerca porque los colores no ayudan. Vemos, por ejemplo, Nuevo León es el primer lugar en el índice de progreso social, en la calidad de vida de las personas, y vemos que obviamente la cobertura está muy centralizada alrededor de Monterrey. En el otro lado del espectro tenemos a Guerrero, que a pesar de que Chiapas es el último lugar siempre en este tipo de mediciones, Guerrero en el índice de progreso social ha sido por segundo año consecutivo pues el lugar al final de la fila y tiene áreas con muy buena cobertura, por supuesto en las playas que tienen además un turismo muy importante para la economía del lugar, pero hay otras zonas que están francamente excluidas. Entonces, creo que el nivel de detalle que hay que voltear a ver justo para hablar de las brechas diferenciadas a nivel estado, pues por un lado tiene que ver con la cobertura, digamos, de la infraestructura, pero también tiene que ver con la bancarización, la capacidad de la gente de aprovechar estas herramientas
y la inversión. Aquí ya no me voy a meter demasiado en el tema económico para darle pie, digamos, a la presentación de todos los demás, pero quisiera destacar que las consecuencias de las brechas digitales, pues obviamente son deserción escolar y también menor productividad y salarios en el largo plazo. En el caso de deserción escolar, estos son datos de la ECOVID, del INEGI del año pasado, y podemos ver las razones por las cuales 738,000 estudiantes no concluyeron el ciclo escolar pasado, que fue a distancia, casi todos por razones relacionadas con el COVID. Y cuando hacemos un zoom in en cuáles fueron esas razones relacionadas con COVID, pues vimos que esta educación a distancia pues no tenían contacto con un mentor o una mentora que les diera seguimiento. Vimos que tenía que ver con que carecían de computadora o dispositivo, y también vimos que las clases a distancia pues no son muy funcionales en un entorno donde no hay un seguimiento. O sea, no basta con tener telesecundaria y cada quien aprenda a leer y escribir como quiere. Necesitamos tener un modelo de acompañamiento porque la tecnología por sí misma pues no nos va a hacer la chamba, ¿no? ¿Y cómo atender las brechas digitales? Bueno, pues la capacitación es central, tanto para docentes como para personas, ciudadanas, ciudadanos, pero también para niños. Vemos muchísimas extorsiones, ya no solamente adultos, digamos, haciendo phishing con el robo de identidad, digamos, para las personas que utilizan la banca electrónica y demás. Ahorita, hoy en la mañana estaba viendo un video donde un grupo de mamás están muy preocupadas porque hay extorsiones hacia niñas que no quieren compartir información de su familia o personal, eh, con amenazas que pudieran sonarnos, ya que los adultos somos adultos, como una cosa muy burda, tipo, si no me compartes fotos tuyas, voy a matar a tu mamá y a tu papá. Y ese tipo de cosas hay que enseñarlas a los niños y a las niñas a detectar que tienen el poder de alejarse de las tecnologías, cerrando la computadora, cambiando las contraseñas, ignorando todos los mensajes de intimidación, de extorsión, de odio. Y ese tipo de cosas son temas que no estamos viendo que se atiendan en la currícula escolar hoy día. Hay otros asuntos que tienen que ver más justo con los rezagos educativos, hay sesgos de género, por supuesto, y bueno, pues necesitamos también tener pues una integración de la tecnología justamente a las políticas de cuidados, tanto públicas como empresariales, porque pues si queremos que se incorporen más mujeres a la economía y podamos aprovechar como grupo, digamos, social, como grupo de personas, sobre todo las mujeres menos conectadas, con menos capacidad de interconexión, podamos aprovecharla, pues vamos a necesitar que ahí se atienda de manera particular. Entonces, ya no me extiendo más, dejo de compartir tan pronto encuentre el mouse, porque ya no sé en dónde lo dejé. Pero creo que esa es la introducción que me gustaría dar. Ya podría seguir hablando horas sobre justamente cómo nos vemos a nivel internacional, pero creo que podemos dar pie a la plática. Súper, muchísimas gracias por esta introducción tan completa. Yo creo que abordaste muchísimos temas que seguramente otros de nuestros panelistas también los van a tocar. Entonces, les doy la palabra a Clau para que demos inicio a esta mesa de diálogo. Muchas gracias, Dani. Y muchas gracias, Sofía, por todos estos insights. Estábamos dándole captura de pantalla a todos los mapas que mandaste. Nos vas a tener que compartir la presentación. Cuenten con ella, no te preocupes. Deja tus capturas, te la mando en cuanto terminemos. Perfecto, gracias. Pero sí, vamos a profundizar en todos los temas que mencionaste. El tema de educación es uno muy preocupante. También el tema de futuro del trabajo que surgió mucho ayer. Y hoy vamos a estar hablando de los retos que presenta este tema a nivel subnacional por diferentes estados, que bueno, dijimos estados, pero también podemos meternos adentro de los estados. Como enseñabas el mapa de Nuevo León, pues no es que Nuevo León esté mejor conectado que otro lado, es que si miras Monterrey, pues ahí sí. Entonces, súper interesante. Antes de entrar a la mesa y empezar con una primera ronda como de 2 minutos, voy a ser muy estricta con el tiempo de presentación de cada participante, platicando como quiénes son y cómo se relaciona su trabajo al tema.
quisiera dar algunas instrucciones. Entonces, la dinámica de estas mesas redondas es muy fluido, muy participativo. La idea es que puedan rebotar ustedes sobre los comentarios de los demás. La manera de hacerlo, si quieren comentar algo, es la función de levantar mano, que está abajo de su pantalla, todos los panelistas. Entonces, si quieren seguir lo que dijo alguien, levanten la mano. En general, yo les tendré también una pregunta o yo me iré con la persona que ve el tema que la otra persona comentó para profundizar en el tema. Entonces, va a ser muy movido, muy divertido. Y para la audiencia, la idea es que ustedes puedan participar en vivo con preguntas. Eso a través de la funcionalidad de preguntas o Q&A, preguntas y respuestas que tienen abajo de su pantalla. Si no lo encuentran, lo pueden hacer en comentarios también. Y yo voy a ir incluyendo esas preguntas en la moderación. Entonces, no se esperen a un lugar como un espacio final de preguntas y respuestas. Preferimos que sea incluido en la plática y ese espacio no va a haber. Entonces, no se olviden, cualquier pregunta, pónganla en el momento que surja. Pues creo que esas son las instrucciones principales. Y pues la regla para los panelistas es diviértanse, platíquennos, intentemos hablar del problema, intentemos dar recomendaciones, pensar cómo se podría haber hecho bien, porque al final del día, si bien la digitalización ya era un tema que creaba desigualdades, pues se aceleró mucho durante la pandemia y cómo podríamos manejarlo mejor, si volviera a suceder, en qué nos podríamos enfocar más. Ojalá no vuelva a suceder ninguna pandemia, pero digo cualquier razón que aceleraría la digitalización, toco la madera. Y listo, esas son las instrucciones. Entonces, si les parece bien, propongo que empecemos con Rodrigo de la Embajada Británica, que pueda presentarse así en 2 minutitos y después seguiremos con las demás participantes. Gracias. Claro que sí, mucho gusto. Y un gusto ver ahora sí que mucha gente con la que estamos trabajando. Pues, ¿qué puedo empezar? Soy el titular de la Unidad Anticorrupción y Digitalización de la Embajada Británica. Llevo varios proyectos de GovTech en la región. Y lo que estamos buscando de hace, que son casi 6 años, es apoyar a promover el entendimiento y adopción de nuevas tecnologías, siempre con un enfoque en el humano, en los usuarios, para asegurar el acceso y alfabetización digital. Esto lo hemos visto en diferentes áreas y diferentes estados, y sobre todo lo que siempre me llama la atención es la diferencia de municipio a municipio y de localidad a localidad. Ahora sí que, como mencionaban bien, la pandemia, si algo nos mostró es el nivel de aceleramiento digital, donde las nuevas tecnologías cada vez son más esenciales para el trabajo, la educación, la salud, servicios de gobierno, interacciones sociales. Entonces, si algo sí nos queda claro es que es de gran importancia lograr esa conectividad universal, segura y accesible para todos. Tenemos varios programas y fondos, pero sobre todo es tratando de seguir en cierta manera las estrategias tanto digital como industrial del Reino Unido. Lo que estamos buscando es que nuestro trabajo a nivel nacional y estatal apoyen a mejorar las condiciones de lo que vemos como los 5 pilares de la digitalización para reducir este tipo de brechas, que son personas, el enfoque de personas que necesitan, cómo trabajas con ellas, cómo haces que entiendan y puedan utilizar las herramientas. El segundo es infraestructura, porque no solamente estamos hablando de infraestructura crítica o infraestructura de conectividad, que también lo mencionaba Sofía, sino también infraestructura de datos. Si no tienes los datos, no puedes empezar a ver cómo adaptas las herramientas para que los ciudadanos en diferentes zonas y en zonas de difícil acceso puedan utilizar este tipo de herramientas. El tercero es las ideas, porque al final de cuentas lo que te abre los datos y te abre las nuevas tecnologías son a utilizar esto en diferentes cosas y necesidades que muchas veces uno que está en la ciudad no se da cuenta cómo lo podría usar, pero alguien que está en la sierra podría utilizar este tipo de herramientas de otra manera. Entonces, si queremos realmente integrarlos a la vida digital, es empezar a diversificar este uso. El siguiente es el ambiente de negocios o competencia, básicamente regulación, gobernanza digital, gobernanza de infraestructura, que si bien termina siendo línea segunda en muchísimos países en desarrollo, termina siendo clave para la inversión.
y para poder generar mayor movimiento económico en la región. Y el último es justamente relacionado también a la parte de ideas, es entorno o lugares. Tener en cuenta que si estamos hablando de nuevas tecnologías o nuevas líneas de uso de Internet, por ejemplo, 4D, pues tienes que identificar cuál es la línea de todo lo que tienes que trabajar y cuáles las necesidades. Puede ser que lo quieras utilizar para cambio climático o quieras utilizarlo para cuestiones de educación o salud. Entonces, si no entiendes cuál es el entorno o lugar, es muy difícil que puedas reducir esa brecha e integrar a las necesidades de grupos indígenas o para cuestiones de género. Para mí, lo principal es tratar de asegurar que la disponibilidad de servicios digitales son de buena calidad, además de una infraestructura segura, resiliente y crítico. Algo que estamos empujando, y con esto termino inicialmente, es para octubre, que es la Asamblea Global de Privacidad, que es aquí en México y lo estamos liderando como Reino Unido, tratar de trabajar cuál sería la nueva Carta Magna Digital, porque al final de cuentas, al hablar de todos este tipo de situaciones y también en cuestiones de seguridad y ciberseguridad, pues tienes que considerar cuáles son los derechos que tenemos, cuáles deberían de ser los derechos universales y también considerar cuáles son las líneas que se están discutiendo a nivel internacional, por ejemplo, con la declaración digital de G20, que salió en abril y se aprueba ahorita en un mes. Pero al final de cuentas, de ahí podemos unir esfuerzos para cumplir la agenda tanto de Naciones Unidas como de los diferentes países en los que trabajamos. Y de ahí se enfoca toda nuestra cooperación. En proyectos o áreas de programas rápido que pueden interesar que estamos utilizando nuevas tecnologías, está cambio climático, cuestiones de inclusión financiera o fintech, cuestiones de género, educación, salud inteligente, ahora sí que el futuro del trabajo, así que creo que hay diferentes líneas que podemos irnos a detalle en la discusión. Muchas gracias, Rodrigo. Qué gusto tenerte en esta conversación. Yolanda, adelante. Muchas gracias. Encantada de escuchar todo el contexto que nos dio Sofía, la agenda tan ambiciosa que siempre ha tenido UK en México. Creo que eso siempre ha marcado una pauta muy importante para la política pública que se construye en el país, pero también en toda la región de América Latina y el Caribe. Y creo que lo que nos acaban de compartir tanto Sofía como Rodrigo me lleva a que reflexionemos sobre tres cosas. Uno, que la transformación digital es una política de Estado. Igual importante que la política en materia económica, que la política en materia educativa, que la política en materia en salud. Es en sí mismo un eje de política pública que debe de estar contemplado en todos los instrumentos de planificación de los gobiernos, planes nacionales de desarrollo, planes estatales y municipales de desarrollo. Y como política de Estado debe también tener agencia y autonomía transversal para su ejecución, ¿no? Esto ha tomado diferentes vertientes y matices alrededor del mundo, pero sí o sí aquellos países más avanzados en la instrumentación de una agenda digital transversal y holística en cuanto a su capacidad de inclusión es en aquellos donde hay una autoridad nacional, ya sea a nivel ministerio, a nivel coordinación, como la tenemos en México, a nivel agencia, como la tiene la Ciudad de México, pero una instancia responsable de definir esa agenda digital y de definirla de manera abierta y colaborativa, como bien lo decía Rodrigo, ¿no? Las prioridades tienen que atender al contexto de cada localidad y hay que tener esa sensibilidad. Y parte de las palabras introductorias de Daniela recogían muy bien eso, ¿no? Somos muchos México, somos muchos contextos, somos muchas personas y en esa riqueza de nuestra diversidad cultural e histórica está una gran oportunidad para realmente hacer de lo digital un gran espacio exponencial de poder cerrar estas grandes brechas. Entonces, la transformación digital como política de Estado, la capacidad de agencia, de ejecutar, de tener un andamiaje institucional que permita realmente hacer efectivo las diferentes iniciativas que se pongan en la agenda. Y tres, los equipos que hacen que esto suceda. Un equipo multidisciplinario, una agenda que se construya a nivel ecosistema. Si pretendemos que los 2,445 municipios de México tengan equipos digitales con cientistas de datos, con diseñadores UX, UI, con pedagogos especializados en dar las mejores clases de inclusión digital, simple y sencillamente es un asunto de capacidad.
La buena noticia es que no tiene que tener cada municipio una estructura similar. Podemos trabajar en equipo, podemos trabajar en red, se puede trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, se puede y se debe trabajar con las universidades, que sí hay en cada rincón del país, al menos una institución de educación superior de carácter estatal y público. Entonces, cuando la agenda digital se hace una agenda multiactor, la implementación de este tipo de iniciativas se vuelve mucho más accionable. Cuando yo comparto en esa agenda digital que mi prioridad va a ser la digitalización de los trámites y servicios a la ciudadanía, no lo tengo que hacer todo yo gobierno. Para eso hay iniciativas como las de COPTEC, ¿no? Que invitan a startups a ver, ayúdame, aquí está el estándar. Yo gobierno sí tengo que poner un estándar, tengo que poner las reglas de juego en materia de protección de datos, de cómo debe ser el look and feel de la página, de qué estándar en materia de accesibilidad para personas con discapacidad tiene que tener el sitio, pero el resto, que me ayude el ecosistema. Entonces, sí es factible hablar de tener 100% de trámites y servicios en todos los niveles de gobierno, porque no es un tema de inversión en tecnología, es un tema de articulación del ecosistema para tener claro que cada servicio que yo pongo en línea democratiza el acceso, ¿no? Y el otro gran desafío son las brechas en materia de uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales. Y esas brechas de uso y aprovechamiento son competencias. Y ahí creo que hay un gran trabajo que tenemos que hacer a nivel ecosistema digital en México y en América Latina, porque cuando vemos estudios como los que cada año saca la Asociación Mexicana de Internet, y los revisaba mientras escuchaba a Sofía, seguimos teniendo usos sumamente limitados, ¿no? La mayoría de la gente utiliza Internet para acceder a redes sociales, para mandar correos electrónicos, y conforme se va haciendo más específica la actividad, como por ejemplo vender en línea, es todavía una participación mínima. Cuando hoy cualquier producto o servicio que sea innovador y que tenga una tienda en línea, no solamente llega a su comunidad como posibles clientes, sino al resto del mundo. No hay límites, en Internet no hay fronteras. Ese es el gran activo que tenemos en materia de cerrar las grandes brechas, pero necesita hacer sentido ese uso al contexto y la realidad de cada entidad y de cada comunidad. Entonces ahí va la siguiente recomendación. Tengo que tener la transformación digital al más alto nivel, tengo que tener una instancia que coordine la ejecución de la agenda, tengo que tener un equipo abierto, colaborativo, que aproveche, ¿no?, la iniciativa de sector privado, sector público, la academia, organizaciones civiles, pero también un estándar de competencias digitales que permita, ¿no?, mapear. Oye, Microsoft, dime todas tus iniciativas en materia de inclusión digital. Oye, Telefónica, dime todas tus iniciativas en materia de inclusión digital. Y esta gran alianza, ¿no?, por la inclusión digital, si trabajamos en equipo y trabajamos sobre estándares, es mucho más fácil, como bien le decía Sofía, medir el impacto y medir dónde en todo el mapa de México y en la región de América Latina y el Caribe, que es donde más me toca trabajar como asesora internacional, estamos dejando huecos y con qué tipo de iniciativas podemos apoyarnos, ¿no?, en llamar a los Rodrigos de todos los países y decirles, oye, esta iniciativa está padrísima y estamos dejando este hueco en el sur de México. Necesitamos ahí replicar esta mejor práctica. Aquí tengo la medición, el impacto, y creemos que va por aquí. Me parece, para esta primera intervención, que si yo les puedo dejar estas tres cosas: la transformación digital como política de Estado, un ente rector con las facultades para hacer accionable esa agenda, y un equipo abierto, colaborativo, que aproveche al máximo las capacidades del ecosistema, realmente puede hacer una diferencia en la capacidad que tengamos como sociedad de aprovechar al máximo las tecnologías de información y comunicación. Excelente, Yolanda. Muchísimas gracias. Súper interesante. Paula, adelante, te invito a presentarte. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias a Siemens, a Cancillería y a GIS por la invitación a participar en este fantástico panel. Yo soy Paola Cicero, soy la directora general de la oficina del comisionado Javier Juárez en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que quizá como muchos de ustedes saben, pues es el regulador de los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y autoridad en competencia económica. Esencialmente, nuestro mandato constitucional para lo que fuimos creados es para el desarrollo, para promover el desarrollo efectivo, eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión,
Y esto pasa por diferentes elementos, digamos. El primero, pues, es regular, promover y supervisar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, que es lo que se usa es un insumo sumamente importante para Internet y para las tecnologías en general. También nos encargamos de promover condiciones de competencia en beneficio de los usuarios, para que todos tengamos mejores precios, más servicios y de mejor calidad. También es importante señalar que, de acuerdo con la ley, pues tenemos la obligación de coadyuvar con el Ejecutivo Federal para lograr los objetivos de la política de inclusión digital universal y pues de cobertura universal también, ¿no? Entonces, somos un organismo autónomo y somos un engranaje dentro de este ecosistema, somos uno de esos engranes dentro de ese ecosistema para promover la digitalización y el desarrollo eficiente de estos sectores. No puedo más que coincidir con lo que señalaba Yolanda hace un momento, que en México, como en muchos otros países, lo que nos hace falta es ver este asunto de las tecnologías y de Internet y de sus potenciales como una política de Estado. Podemos ver, por hacer una analogía, cómo tecnologías que ahora están tan en boga como la inteligencia artificial, en otros países se han desarrollado muchísimo, precisamente gracias a que se ha tomado cartas en el asunto y se ve desde el punto de vista de una política de Estado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, países como Francia, como Emiratos Árabes o como Estados Unidos, que han diseñado estrategias nacionales para el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, sin duda me parece, no puedo más que coincidir con lo que mencionaba Yolanda hace un momento sobre la importancia de ver esto como una política de Estado. Y desde el instituto, retomando un poco lo que mencionaba Sofía sobre las brechas y sus impactos, pues creo que a todos nos queda claro, después de escuchar a Sofía en particular, que las brechas pues obedecen a diferentes factores y a su vez tienen impacto en diferentes ámbitos. Y por eso desde el instituto nos abocamos a generar la mayor cantidad de información posible de la industria, de la academia, etcétera, para poder medir y ver qué podemos hacer para contribuir al cierre de las brechas. Desde el instituto tomamos un enfoque hablando de la brecha digital con 3 dimensiones, lo que yo llamo las 3A, la brecha de acceso, es decir, que tengas efectivamente la posibilidad de acceder a Internet, la brecha de asequibilidad, es decir, que una vez teniendo ese acceso en tu localidad, en tu comunidad, en tu zona, pues efectivamente puedas acceder a esos servicios. Y finalmente la brecha de apropiación, que es decir, una vez que cuentas con ellos, como lo mencionaba Yolanda, ¿para qué lo usas? ¿No? Lo usas simplemente para cuestiones de entretenimiento, lo cual está muy bien, pero idealmente pues lo que buscamos es que se use también para elementos como los que mencionó Sofía, ¿no? Para la inclusión financiera, para interactuar con el gobierno, para compras por Internet, etcétera. La pandemia no ha hecho más que subrayar lo que ya era de por sí evidente, ¿no? Que son estas diferencias entre estados, es decir, dentro de nuestro país, pues entre los estados, entre los municipios y entre las comunidades. Ya lo mencionaba Sofía, no es lo mismo un alumno que toma clases por Zoom, por ejemplo, con esta herramienta y que puede tener una interacción con su profesor o su profesora, que un alumno que está en una comunidad alejada, muy probablemente rural, donde quizás su herramienta o su principal herramienta sea la televisión a través de la difusión de contenidos educativos a través de radiodifusión, que puede ser televisión o radio, ¿no? Como se hizo con el programa de Aprende en Casa como resultado de la pandemia. Entonces, sin duda, esto marca las diferencias. No es lo mismo poder quedarte en casa y hacer tus actividades laborales a través de teletrabajo o acceder a la salud a través de la telemedicina, que tener que, especialmente en estos tiempos pues de pandemia, desafortunadamente, que exponerte y tener, digamos, que tu mundo se desarrolle de formas completamente diferentes. Entonces, desde el instituto estamos contribuyendo a cerrar estas brechas y creo que a partir de la reforma constitucional del 2013, pues se ve sin duda un cambio, un antes y un después. Hay mayor acceso y cobertura en términos de banda ancha fija, banda ancha móvil. Solo por poner un ejemplo, de acuerdo con la ENDUTI del 2020, en números redondos, 22 millones de hogares tienen acceso a Internet al cierre del año pasado, lo cual equivale más o menos al 61% de la población. También en términos de calidad, también ha mejorado la velocidad de descarga
ha mejorado de manera importante desde esta reforma para acá. Podemos decir, por ejemplo, que el 95% de los hogares al día de hoy tienen velocidades entre 10 y 100 megabits por segundo, lo cual era impensable, por ejemplo, en el 2013. Los precios también, contribuyendo a lo que les decía de la brecha de asequibilidad, también han bajado. En el índice de precios de servicios móviles, por ejemplo, tuvo una disminución de prácticamente 44%. Entonces, hay buenas noticias que creo que pueden ser una luz en el camino, pero bueno, todos tenemos claro que desafortunadamente no todos son buenas noticias. Hay mucho por trabajar, muchas brechas que cerrar, y pues desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones a eso nos abocamos, desde nuestro ámbito de atribuciones, a tratar de contribuir en este ecosistema y en esta política de la que hablaba Yolanda, pues poner nuestra parte en eso. Y por el momento aquí lo dejaría. Muchas gracias, Paola. Excelente. Qué padre tenerte desde el IFT para esta conversación. Después vamos a pasar con Yunibe y con Gisela después de Yunibe. Nada más les pediría cortar un poquitito sus participaciones para que podamos entrar a la plática y realmente rebotar los unos sobre los otros, las unas sobre las otras. Gracias, Claudia. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, soy Yunibe Moreno y estoy en la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jalisco. Y bueno, he colaborado en diferentes proyectos desde la parte de gestión y dirección para la innovación en organizaciones tanto públicas como privadas. Y bueno, les quiero platicar como muy brevemente también qué estamos haciendo en Jalisco desde la parte subnacional en este tema, ¿no? Que bueno, ya el panorama fue presentado bastante bien. Desde la Coordinación de Innovación Gubernamental, pues justamente, como comentaba Yolanda, es el área que tiene la facultad de llevar la conectividad al Estado, la transformación digital y, por tercer pilar, la inclusión digital a todo el Estado. Son nuestros tres ejes principales en la agenda digital. Y bueno, tratamos como una de nuestras prioridades justamente ser el principal habilitador para muchos otros proyectos. O sea, creemos que la conectividad nos ayudará muchísimo a justamente potenciar proyectos de salud, de educación, de movilidad. Entonces, estamos enfocados principalmente en esta parte a través de Red Jalisco, que es nuestro proyecto estratégico desde el inicio de esta administración, desde el 2018. Es un proyecto bastante ambicioso que busca justamente llevar conectividad de calidad de fibra óptica a todo el estado, que si bien las brechas, por ejemplo, entre estados son bastante notorias, también las brechas interestatales son muy amplias. O sea, Jalisco es una zona, es un estado bastante grande, son 125 municipios, pero sin embargo, o sea, en la zona metropolitana sí hay muy buena apropiación, digamos, del acceso a Internet, y las comunidades rurales han estado un poco alejadas. Entonces, Red Jalisco busca justamente poder llevar esa conectividad a estas zonas que estuvieron por mucho tiempo alejadas. Hoy más que nunca sabemos que debe de ser una prioridad debido a también esta parte de aislamiento que estamos viviendo en cuanto a escuelas, centros de salud y oficinas de gobierno. Entonces, creo que lo más importante para nosotros es justamente llevar esta conectividad acompañada de contenidos de calidad también, dígase trámites, inclusión digital, capacitaciones, y crear una ciudadanía pues realmente que sea digital, ¿no? No podemos también nada más brindar la conectividad sin acompañarlo de justamente estas capacidades para que realmente puedan aprovechar, y paralelamente también acompañarlo de proyectos estratégicos como de salud, por ejemplo, el expediente clínico digital. En educación, pues conectar directamente a las escuelas. Tenemos también el sistema de Recrea, que ha conectado a miles de estudiantes en esta pandemia, y hemos tenido muy buena respuesta de parte de la población. Entonces, bueno, es a grandes rasgos lo que estamos haciendo desde la Coordinación de Innovación Gubernamental como Estado, y bueno, creo que vamos por buen camino. Llevamos apenas 2 años trabajando en esto, y bueno, aquí estamos a la orden.
Muchas gracias, Yuni. Qué bueno tenerte desde un estado para que puedas platicar cómo se está viendo el tema. Gisela, por último, adelante. Muchas gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Siemens y a GIZ por esta invitación. Me parece que es un tema muy importante. Voy a puntualizar sobre todo lo que ya han comentado mis compañeros. No me presento, creo que la mayoría bueno, he estado en gobierno y ahora estoy como consultora internacional, y solamente me gustaría comentar algunos temas, ¿no?, que han comentado mis colegas acá. La primera es que creo que me parece que hay que hablar más de oportunidades que hay que aprovechar en los estados y municipios, ¿no? Me parece que tenemos ciertas herramientas con las cuales podemos contar para echar a andar estos elementos que bien mencionaba Yolanda. La primera es esta reforma constitucional de 2003 y la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que nos permite echar a andar esta política de Estado, ¿no?, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Segundo, estas brechas que se notan son más notables, sobre todo en los estados y municipios, y cuando uno hace una precisión un poco más fina entre el acceso que hay en las ciudades, en las principales ciudades, en los estados y a las afueras, pues ya hay una diferencia demasiado notoria, ¿no? Creo que si tienen oportunidad de echarle datos al Enduti, sobre todo a los mapas, pues estos mapas se repiten pues prácticamente año con año, ¿no? Vemos que siempre estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas siempre están con menos infraestructura de telecomunicaciones, menos posibilidades de adquirir un dispositivo o algún servicio de telecomunicaciones, ¿no? Y esto me hizo pensar justamente en observar 4 grandes oportunidades que tienen los estados y los municipios, que ya lo comentaron tanto Rodrigo como Paola, que tiene que ver con la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Si no hay infraestructura de telecomunicaciones, simplemente lo demás no va a existir. Y ahí hay una oportunidad muy importante que tienen los estados, que tiene que ver con el tema de homogenizar los permisos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Más adelante podría ahondar en cualquier tema que la audiencia requiera, porque muchos operadores pues tienen que dar mantenimiento a la infraestructura de telecomunicaciones o seguir desplegando infraestructura. De hecho, el mismo gobierno federal y estatal, pero existen, digamos, estas discrepancias o diferencias entre los municipios, ¿no? Y ahí es un elemento muy importante en el cual los estados y los municipios tendrán que trabajar de la mano. La siguiente es la asequibilidad a los servicios y a los dispositivos de telecomunicaciones, y aquí la política regulatoria y de competencia que tiene a su cargo el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un elemento muy importante para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y aquí también el gobierno federal tiene una participación muy importante que tiene que ver con el costo del espectro radioeléctrico, que de manera indirecta pues sí puede afectar el costo a los servicios de telecomunicaciones, y también la política fiscal a estos nuevos servicios como comercio electrónico y servicios financieros en línea, ¿no? El tercer gran tema tiene que ver con el desarrollo económico, atracción de inversiones e impulso de nuevos mercados de base tecnológica. Me parece que este tema de la infraestructura de datos que mencionaba Rodrigo en el principio, yo lo veo como aceleradores de esta necesidad de innovación que existe en nuestro país, ¿no? Además del Internet de las cosas, los centros de datos y la ciberseguridad. Y por último, pero un tema no menos importante, es la generación de habilidades y capacidades digitales, ¿no? Y esto me parece una de las más importantes ventanas de oportunidad y temas transversales a toda esta política de Estado de transformación digital, porque es una oportunidad de vincular los esfuerzos tanto de gobiernos estatales y municipales
como de universidades y empresas. Las empresas están ávidas de contar con perfiles ad hoc que les permitan crecer estas oportunidades de negocio, pero también emprendedores. Una buena noticia es que en México están existiendo diferentes startups y están levantando financiamiento. Entonces, eso me parece algo que hay que seguir aprovechando. Por el momento aquí dejaría mi participación y ojalá contemos con preguntas de la audiencia. Buenísimo, muchas gracias, Gisela. Y sí, un recordatorio para las personas que se acaban de unir, no tendremos espacio de preguntas y respuestas, para más bien incluir las preguntas en la conversación. Nos pueden hacer las preguntas a través del Q&A y las iremos integrando en la conversación o contestando directamente, como ya ha sido el caso con 2 preguntas. Gracias por haberla contestado, Paula, acabo de ver. Súper. Bueno, entonces en esa mesa redonda les voy a pedir participaciones muy cortas para que tengamos realmente una discusión, una conversación. Y me gustaría empezar con Yunibe, para que nos puedas contar un poco, bueno, en la introducción que nos dio Yolanda, nos platicó un poco y nos dio recomendaciones de cómo debería verse la digitalización, la política a nivel estatal, dio muchas recomendaciones. Sé que en Jalisco están avanzando muchísimos, tienen muchos programas de innovación, muchos ejercicios de digitalización. Me gustaría saber, en ese estado de México que podríamos decir es uno de los más avanzados en estos temas de digitalización e innovación, ¿cómo se está viendo realmente este tema? Gracias, Yuni. Gracias, Claudia. Pues justamente a través de los 3 pilares de la agenda que les comenté muy rápidamente, Red Jalisco, la conectividad, la transformación digital a través de los sistemas y desarrollo de software también para soluciones de gobierno. Y tercero, la parte de inclusión digital. Entonces, trabajamos paralelamente en esos 3 ejes. Obviamente el más estratégico es la parte de Red Jalisco y a partir de ahí se van detonando la parte de transformación digital. Entonces, trabajamos muy de la mano con cada secretaría. O sea, si bien somos un organismo, dependemos de la jefatura de gabinete, somos un área un poco tras bambalinas, no somos algo que esté como muy al frente, trabajamos más al interior del gobierno, justamente en esta asesoría, tanto técnica como de innovación, de qué proyectos y de cómo desarrollar los proyectos que se van requiriendo. Entonces, la agenda principal en este momento es la conectividad al 100% de las escuelas públicas, dada la circunstancia actual, que la meta es hacerlo para diciembre. Creo que ahorita el avance ya va en un 70%. Entonces, creo que vamos bien en esa parte. Sí ha sido muy retador también, como un área nueva en el gobierno, poder bajar toda esa información, pues lo que nosotros aquí estamos platicando ya muy naturalmente, a la mayoría de los funcionarios públicos no les queda tan claro. La pandemia nos ayudó, la verdad nos ayudó bastante a acelerar muchos procesos, a sacar necesidades que ya nosotros veíamos, pero que no teníamos a lo mejor tanto, digamos, interés de parte también de los funcionarios públicos de realizar por la misma naturaleza de sus funciones. Entonces, creo que ha sido un trabajo pues estratégico y bueno, pues por ahí estamos tratando de justamente impulsar todas estas estrategias. Y la tercera parte, que es la parte de inclusión digital, pues contamos ya con una dirección de inclusión digital por primera vez aquí en Jalisco, de una manera transversal. También trabajamos con todas las secretarías, justamente para, primero que nada, dotar de capacidades a los funcionarios públicos y de esta manera generar alianzas y que ellos sean también voceros de los beneficios, obviamente, de la digitalización, que es todo un reto, y también hacia el exterior, ¿no? Contamos con una plataforma también de inclusión digital y estamos también tratando de hacer esas alianzas porque, como bien lo dijo también ya Yolanda, las empresas tienen sus estrategias de inclusión digital. Contamos en el estado también con la plataforma de innovación Play,
que también tiene un área de desarrollo de competencias digitales. Entonces, es más que nada nuestro papel de articulador interno para poder llevar toda la estrategia a flote. Súper. Y en seguimiento a eso, una pregunta que sé que, bueno, desde tu área están muy preocupados por estos temas de adopción de tecnología responsable, ética, están en varios programas con nosotros, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, retomando un punto que mencionó Sofía en su presentación, o sea, esta digitalización acelerada trae muchos beneficios, pero también trae retos, por ejemplo, particularmente en el tema de escuelas, que de repente tengamos una huella digital nueva o más grande para menores de edad, para alumnos. O sea, desde Jalisco, ¿qué recomendaciones podrían dar para hacer esta transición digital acelerada de una manera responsable? ¿Qué les ha funcionado bien? ¿Qué recomendaciones podrías dar para otros estados? O tal vez más bien cosas que has visto en otros estados que dices, eso está súper bien. Claro, pues bueno, contamos ahorita con la identificación digital ID Jalisco, que es la identificación digital de Jalisco. Es un proyecto que estamos justamente comenzando, donde ya las personas van a tener una sola identidad digital para todas las áreas de gobierno y principalmente en escuelas. No sabría decir cómo es el manejo, por ejemplo, con los menores de edad, pero sé que a través, por ejemplo, del programa de Recrea Digital, hay una serie de capacitaciones tanto a maestros como a profesores y padres de familia desde el año pasado, donde justamente se están compartiendo los riesgos que puede haber. El sistema obviamente está bastante cuidado, digamos, en términos de seguridad. Es una plataforma estatal que pues desarrollamos acá en conjunto con un proveedor. Entonces, todos los materiales, toda la información, la gestión de los profesores está en una misma plataforma y creo que eso le da institucionalización a la estrategia, porque si bien obviamente hay herramientas como Google Classroom o otras que también están ya actualmente, sí creo que el papel regulador del Estado debe de seguir un poco encaminando los esfuerzos a que sea de manera institucional, sobre todo en la parte que compete al gobierno, ¿no? Como es la educación. Buenísimo, Yuni, muchas gracias. Yo la veo que tienes la mano levantada. Sé que has trabajado en muchísimos lugares, tanto a nivel nacional como a nivel más local. ¿Qué nos puedes contar de cómo se ha visto esta transformación en otros lugares? ¿Qué buenas prácticas? Y también adelante para rebotar sobre lo que comentó Yunibe. Gracias. Es que justo me pareció que tocó un tema súper importante, como es tener un componente reutilizable, como es la plataforma de identidad digital, ¿no? Y me parece que esto en materia de recomendaciones para el ejercicio del documento que se entregará a Naciones Unidas y en general para quienes son responsables de las estrategias digitales en todos los niveles de gobierno, tener estándares de servicios digitales, pero también invertir, ¿no?, recursos en construir componentes reutilizables es algo que ahorra muchísimo tiempo y que permite acelerar significativamente la digitalización de los servicios. Si cada entidad del Estado hiciera su propia plataforma de identidad, la pueden hacer, sí, pero tendrían que tener programadores, infraestructura, certificados, etc. Entonces, ¿qué está haciendo Jalisco? Voy a tener un mismo mecanismo e infraestructura, que ese mecanismo de identidad viene acompañado de software, de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero va a ser compartido para todas mis entidades estatales y seguramente podrán ponerlo a disposición respetando la independencia de los municipios por el artículo 115 constitucional. Aquel municipio que quiera seguir este estándar, que quiera usar esta infraestructura, aquí está, ¿no? Y creo que un gran ejemplo para el mundo es el acta de nacimiento en México. Hoy cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede acceder a gov.mx/actas de nacimiento y esa es una infraestructura compartida por los 32 estados que resuelve que cualquier persona desde cualquier parte, incluso Marte, si es que ya fueron parte de las misiones del 2020 a Marte, mientras tenga un acceso a Internet, puede sacar su acta de nacimiento.
Si hubiéramos querido que cada estado replicara la infraestructura, seguramente Chiapas, Oaxaca y nuestros estados que sabemos que tienen grandes brechas, tienen muchas otras prioridades. Pero si invertimos, como se hizo en su momento, en que GOPMX pusiera la infraestructura compartida, en que todo tuviera un estándar, entonces se pueden tener servicios nacionales federados que realmente resuelven las necesidades de las personas. Europa es otro gran ejemplo. Cómo la Unión Europea logró consolidar servicios a nivel continental, pues porque tienen grandes infraestructuras compartidas, ¿no? El EIDAS, que es el estándar de interoperabilidad de la Comunidad Europea, tiene absolutamente todo perfectamente publicado. Cualquier estado que quiera utilizar un mecanismo de firmado electrónico de documentos lo puede hacer, se mete a las librerías de código, las baja los estándares, hace algunos ajustes de acuerdo a alguna ley en particular que tenga, pero es ampliamente realizable y factible porque tenemos grandes ejemplos en la región de cómo cuando se tiene esta rectoría, como nos compartió Univer, que en Jalisco, pues se pueden empezar a hacer este tipo de iniciativas que aportan mucho valor. Ahí dejo el comentario. Súper, gracias, Yola. Y una pregunta de seguimiento ahí, justamente este tema del acta de nacimiento es uno que tocamos en la llamada de lunes, bueno, en la reunión mesa redonda del lunes, que era digitalización para la recuperación post-COVID. Y justamente fue comentado como algo muy bueno que está logrando México, un paso muy marcado, o sea, de avance. Y uno de los retos que nos comentaba una participante era que si bien se podía sacar, luego no había esta interfuncionalidad donde necesariamente te aceptaban ese documento digital. Entonces, en lo que tú has visto alrededor del mundo, ¿cómo cómo se puede fortalecer ese mecanismo, este primer ejemplo de un ejercicio nacional que le va a dar mucha facilidad a todas las personas de México en los diferentes estados, mexicanos afuera? ¿Cómo podría profundizarse la efectividad de este nuevo mecanismo? Ahí hay que hacer mucho trabajo en equipo con todas las instancias involucradas en el diseño de servicios digitales. Lo más importante es, uno, garantizar el acceso a un documento de identidad, que de entrada es un derecho constitucional. Dos, lo más importante es que no te la pidan, ¿no? Yo, gobierno, te registré. Por lo tanto, el verdadero desafío está, y lo logramos, hubo más de 115 servicios que modificaron su normatividad para acreditar ese requisito a través de interoperabilidad. Es decir, si yo soy el Ministerio de Educación y necesito validar tu acta, como es el caso de la cédula profesional electrónica, que también es otro servicio nacional federado a través de GOPMX, antes las personas tenían que viajar a la Ciudad de México, traer su acta de nacimiento, su título, las calificaciones, etc. Todos esos requisitos hoy se siguen pidiendo, pero se acreditan de manera electrónica, ¿no? Cuando ustedes entran a GOPMX diagonal cédula profesional, te pide tu CURP. Lo que hace la Secretaría de Educación es con esa CURP ir y preguntarle a la base de datos de RENAPO, oye, ¿reconoces esta CURP de alguien que dice llamarse Yolanda Martínez, que estudió Sistemas de Información en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco? Sí, sí es válida. Sí es mexicana, sí tengo esos datos de la Universidad de Guadalajara, sí terminó la carrera, sí. Entonces dale su cédula. Entonces, fueron los mismos requisitos, no hay ningún tipo de incertidumbre jurídica, pero los acredité de manera distinta, totalmente transparente para el usuario final, ¿no? Y yo puedo obtener el acta, la cédula en minutos, ni siquiera en horas, en minutos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que se sigan haciendo las colaboraciones con los órganos internos de control, con las áreas de mejora regulatoria, para ir actualizando la normatividad que por alguna razón se haya quedado sin actualizar y que pida forzosamente que entregues tal o cual forma algún requisito. En mi experiencia, es mucho lo que se ha avanzado en todos los países de América Latina y del Caribe en la actualización normativa, en el reconocimiento a la firma electrónica de los reconocimientos, al reconocimiento legal del intercambio y sobre todo validación de información, sobre todo ahora que muchas de las políticas de datos abiertos están basándose más en el desarrollo de APIs, es decir, que puedas poner a disposición consultas directas de cierto tipo de información y bajo ciertos protocolos y criterios que realmente facilite esa validación, ¿no? De resultados completamente transparente para el usuario. Entonces es un trabajo sumamente colaborativo que hay que seguir empujando con los órganos internos de control y con las áreas de mejora regulatoria para poner al día mucha de la normatividad que por alguna razón muestra algún impedimento, pero en mi experiencia es mucho
que también empoderemos a la ciudadanía y que cuestione, ¿por qué me está pidiendo esto? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que lo tengo que traer impreso y firmado con firma autógrafa? Y les aseguro que el 99% de las veces no dice en ningún lado. Es más bien uso y costumbre de alguien que está en la ventanilla, que nadie le cuestiona nada y que es así, ¿no? Cuando sí es algo que hay que cuestionar y mucho, y de preferencia priorizar la digitalización de los servicios, que no tengan las personas que perder un día de su vida en ir a hacer una fila, cuando es algo que pueden obtener perfectamente desde su celular. Sí, ese sería un mundo ideal, ¿no? Un mundo que creo que ningún país ha logrado todavía, pero por ahí vamos. Y como dices, Yolanda, es un tema de estar al corriente, de realmente promover esta nueva herramienta, manera de hacer las cosas. Y justo aquí quisiera pasar la palabra a Rodrigo. Rodrigo, tú que trabajas mucho entre México e Inglaterra, nos han hablado bastante de estándares de servicios digitales, de normativa. ¿Qué buenas prácticas ves tú que haya hecho México, que se pueden tomar de Reino Unido, y también adelante para rebotar sobre los comentarios de los demás? Muchas gracias, Clau. Bueno, primero que nada, creo que cuando empezamos a trabajar con los estados y los municipios, sobre todo a nivel municipal, nos damos cuenta que muchos ni siquiera entienden para qué o por qué están haciendo ciertos proyectos, quiénes son los beneficiarios, y muchos lo único que quieren es ver el beneficio pues mediático. Y la pregunta que siempre nos vamos cuando vamos a invertir en este tipo de proyectos es, ¿por qué quieren hacer eso? Y justamente, ¿cuál es la oportunidad, los beneficios y los retos? Porque creo que ahí también viene mucho de la falta de entendimiento de parte municipal de cómo subirse en este tipo de temas y genera este tipo de brechas. No, me ha tocado infinidad de casos, por ejemplo, que llegas a municipios y te dicen, mira, es que estamos digitalizados, y te enseñan que lo que hicieron fue escanear los documentos y tienen todo ahí y dices, sí, pero eso no es digitalizar. Lo que tienes un muy buen inventario de trámites, pero no lo tienes digitalizado. Cuando le empiezas a explicar los beneficios y que los costos no son tantos, que puedes utilizar otras herramientas, como decía Yolanda, lo que hace es mucho más fácil ellos ver los beneficios que pueden tener a mediano y largo plazo. Cuando hablamos de estándares, no solamente de datos, sino de servicios digitales y de ciberseguridad, lo que realmente estamos haciendo es facilitarle las cosas a los diferentes niveles de gobierno, desmenuzándole la cantidad de información que tienen que hacer para avanzar un proceso o un proyecto. Algo que estamos viendo ahorita con proyectos, por ejemplo, el archivo único digital que tiene la CONAMER por la Ley de Competencia Económica, o la parte de la Plataforma Digital Nacional Anticorrupción, aprovechado que son los únicos que tienen el estándar nacional, pues es ayudarle a los diferentes estados que no tienen los recursos para invertir en esto, a decirles, mira, esto es lo que está haciendo otros estados, esto es lo que está sucediendo y puedes tú replicar este tipo de situaciones, que es lo que sucedió en Reino Unido para digitalizar la gran parte del país y gran parte del gobierno. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con Oaxaca, que casi todo, por ejemplo, los trámites los seguían haciendo, o siguen haciendo gran parte de los trámites de manera en papel. Hacer ese proceso para ayudarles de papel a digital fue todo un proyecto, o sea, de un año y medio de analizar cómo pueden digitalizarlo, para que esa información que de repente tenían silos de instituciones que tenían ya datos digitalizados, pudieran conectarlos con APIs para que pudieran empezar a contarte la historia del Estado. Eso ya es como un avance que, si lo vemos en otros municipios de a lo mejor estados tan avanzados como Jalisco, tienes municipios que también están rezagados, que las experiencias de lo que hicimos en Oaxaca podría servirles. Con comunidades de práctica es mucho más fácil ponerle los dos ejemplos y decir, mira, estamos viendo la misma realidad, esto me sirve, esto no, esto lo puedo hacer, y con esto puedo empezar a trabajar en servicios digitales para mi comunidad o para mi línea. Así es como se avanzó todo lo que fue la política de inclusión digital del Reino Unido, y es lo que tratamos en cierta manera, dependiendo la temática, hacerlo hacia México y en algunos otros países de la región. Principalmente, por ejemplo, con el programa de Ciudades del Futuro, el enfoque es más hacia movilidad e inclusión o cohesión territorial, pero al final de cuentas lo que te está dando es información que te va a ayudar en otro tipo de estrategias de cómo se mueve la gente. Entonces, ¿dónde deberías de poder invertir más en hospitales o en educación? ¿Dónde deberías de invertir en...? O sea, empiezas ya a tener como estos grupos de datos que te van a ayudar a una política integral nacional. Y por eso estoy de acuerdo con Yolanda cuando dice que es una política de Estado. Pero la pregunta es, ¿una política de Estado nacional o una política de Estado a nivel estatal o subnacional?
Y ahí es cuando podemos hablar con países federales que cada uno puede avanzar de manera distinta, pero entre ellos se pueden apoyar a avanzar más rápido. Y creo que eso es lo clave con ejemplos como Jalisco o Ciudad de México. Perfecto, Rodrigo. Justo vi que, Sofía, levantaste la mano cuando Rodrigo puso la pregunta si debería ser una política de Estado nacional o realmente a nivel estatal, y me encantaría saber desde México cómo vamos, cómo están viendo este tema. Pues mira, desde hace un rato quería decir algo, pero como me eché un rollo muy largo al principio me daba pena. Creo que el tema de las capacidades del Estado, entendido como los 3 niveles de gobierno, es un tema más complicado de lo que parece. Ya respondía Paola Cicero en las preguntas y respuestas que la infraestructura de telecomunicaciones es mayoritariamente un tema de competencia federal, sobre todo porque además se vincula mucho al sector privado y se regula mucho al sector privado desde las normativas federales. Entonces creo que, por supuesto que la rectoría del Estado federal en la estructura política que tenemos en México es toral. Vemos la experiencia de Estados Unidos, por ejemplo, en temas de energía verde. En la medida en la que el gobierno federal no marque directivas específicas sobre qué tan rápido tiene que hacerse la descarbonización, qué tan rápido tiene que hacerse la sustitución de tecnologías y demás, tú preguntas a nivel estados y la respuesta va a ser, pues nos ceñimos a los estándares federales. Y un poco pasa lo mismo en México. Entonces, sí creo que la rectoría del Estado nacional es súper importante para que las prioridades a nivel estatal se dirijan justamente donde hay que poner el dinero, ¿no? En términos concretos, mi experiencia electoral me ha dado la oportunidad de ver que no es lo mismo un programa de resultados preliminares electorales a nivel nacional que tiene todos los estándares de ciberseguridad, de seguridad de la información, de transmisión de comunicaciones, de garantía de réplica, de respaldo en la nube, todas estas consideraciones técnicas, tecnológicas, que además parecieran ser pues business as usual, que la verdad a nivel estatal en los organismos públicos locales electorales no se pueden replicar. Entonces, invariablemente escuchamos el reclamo al INE a nivel nacional, ¿por qué no homologas un PREP para todos y ya nomás lo copy-pasteas en los 32 estados? Lo cierto es que justamente como somos una república y tenemos estados y tenemos autoridad local, estatal, con competencias muy específicas, es muy difícil que tú puedas decirle a alguien cómo tiene que hacer las cosas, no solo desde el lado, digamos, normativo, sino incluso desde el lado económico. La cantidad de recursos que se aprobaron en el último minuto, y de veras en el último minuto para que hubiera podido haber programas locales electorales en esta última elección, en estados como Nayarit, en estados como Tlaxcala, fue determinante en la calidad de los sistemas, en la seguridad de la información y en la confiabilidad de los sistemas. Tú lo que quieres es generar confianza, ya sea en la Plataforma Nacional de Transparencia o en las plataformas locales de transparencia, pero también en cosas tan importantes para la vida democrática como es justamente los resultados preliminares electorales el día de la jornada. Y si tú tienes hoyos en la seguridad y te pueden meter imágenes que no son las de la casilla, y eso basta con que consigas una de prueba que le metieron fake la imagen para que pongas en entredicho la credibilidad literal del Estado Nacional, porque la gente no tiene por qué saber que hay diferentes niveles de competencia. La gente no distingue entre la reputación de el INAI o de los entes locales de transparencia, igual con el tema electoral. Entonces, creo que la Rectoría Nacional es muy importante. Debe acompañarse, digamos, a la implementación estatal, definitivamente. Creo que Rodrigo ahí le da al clavo, pero no podemos olvidar que en la medida en la que no haya ese seguimiento, esa instancia federal que le permita dar los lineamientos, dar el seguimiento y el acompañamiento de los estados, eso no va a suceder. Y finalmente tenemos nosotras un proyecto que vamos a presentar a principios del próximo año. Estamos recuperando, digamos, las cuentas públicas en tiempo real de los estados, o sea, cómo se está ejerciendo el dinero de manera trimestral en los estados, porque ahorita la normativa señala que le tienen que enviar de manera digital unos formatos a la Secretaría de Hacienda y no sé, me atrevo a decir que más de la mitad de los estados mandan estos formatos, como dice Rodrigo, escaneados en PDF a Hacienda y ahí se quedan.
y buena suerte en querer descargarlos porque cada quien los sube en su página como puedan. Muchos no están ni siquiera organizados con el nombre, la fecha, nada. O sea, es una verdadera faena el bajar esta información y nos estamos quedando muy atrás justo en eso porque no hay una demanda ciudadana, no hay una demanda de sociedad civil de que esa información esté vigente. Entonces, creo que aquí entra mucho el complementar, el que haya buena calidad de datos con que haya una demanda donde el gobierno vea que vale la pena invertirle ahí porque claramente los recursos son escasos. Gracias. Gracias a ti, Sofía. Creo que sí, haces muy buenos comentarios y me gustaría rebotarlos con Gisela. O sea, que justamente Sofía habla de la importancia de lineamientos federales. ¿Cuántos tenemos en estos temas de digitalización? ¿Cómo ha sido durante la pandemia? Hemos tenido la rectoría que necesitábamos en México. ¿Qué ves que ha faltado? ¿Qué ves que se ha hecho bien en estos temas? Adelante. Muchas gracias. Me parece que esto que comenta Sofía es muy importante. Más allá de los esfuerzos que han existido en todas las dependencias del gobierno federal, en la misma coordinación de estrategia digital nacional, posiblemente falte este mecanismo o este gran objetivo a nivel federal para unir todos estos esfuerzos, ¿no? Sin embargo, yo me quisiera regresar un poco con el tema de qué pasa con aquellas personas que viven en municipios alejados donde no hay infraestructura de telecomunicaciones, donde no pueden caminar a un kiosco para sacar su acta de nacimiento, ¿no? Y eso se ve mucho, insisto, afuera de las grandes ciudades dentro de cada entidad federativa. Simplemente la última en Duty nos dice que en Oaxaca el 55% son usuarios de Internet y en Chiapas el 45%. Y seguramente el mayor porcentaje de estos usuarios de Internet están concentrados en las ciudades de Oaxaca y de Chiapas respectivamente, ¿no? Mientras en los municipios pues hace falta o infraestructura o que esta población pueda acceder a algún servicio de telecomunicaciones, ¿no? ¿Y por qué subrayo esto? Porque también tiene que ver con estos grandes objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y el lema de no dejar a nadie atrás, pues creo que va muy vinculado a estas necesidades de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y de la asequibilidad a estos dispositivos y servicios. En el parte del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sí es bien importante aprovechar que a los estados que están en la mitad de su gestión y a los nuevos gobernadores y presidentes municipales que sí presten atención a estas oportunidades de permitirles a los desarrolladores y operadores de telecomunicaciones el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, porque lo que ha sucedido en diferentes municipios, inclusive en la misma Ciudad de México, es que a veces las mismas autoridades locales no les permiten el despliegue de la infraestructura porque necesitan diferentes permisos, necesitan pagar. Entonces, eso empieza a abrir esta brecha digital de la cual estábamos hablando. Y si eso se vive en las ciudades, imagínense el gran problema que hay en los municipios. De hecho, se experimentó esta gran problemática cuando se empezó con el tema de la pandemia y eso repercute en otras cuestiones que tienen que ver con la inclusión financiera digital, con el tema de la educación a distancia, que los chavos que tienen oportunidad de tomar clases a distancia, si se cayó la antena, pues el operador no puede darle servicio a esa antena, pues porque el presidente municipal no quiso, ¿no? O tiene que sacar un permiso especial. Entonces creo que ahí sí sería importante que tanto los estados como los municipios aprovechen las herramientas que ya existen, por ejemplo, con AMER en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tienen un programa que se llama ProReforma para reconocer esos esfuerzos de materia regulatoria en los estados y municipios. Y lo más
más interesante de estos ejercicios es que también conllevan a mejorar prácticas para el desarrollo económico de otros sectores, por ejemplo, como es el de la construcción, ¿no? Que también adolece mucho de la misma problemática. Y siguiendo un poco con el tema del desarrollo económico en los estados y los municipios, es importante visualizar esta normatividad o reglamentación que también tienen que visualizar las entidades federativas a largo plazo, en el entendido de que existen nuevas actividades económicas como lo es el comercio electrónico, los servicios de transporte a través de aplicación, y sí han llegado a aparecer, por ejemplo, reformas a leyes locales donde impiden el crecimiento de estos nuevos mercados y por ende también marcan o crean brechas de acceso a estos nuevos servicios y por consecuencia también el desarrollo local de sus estados y sus municipios. Hasta aquí lo dejaría, Claudia. Gracias, Gisela. Sí, creo que justamente tu comentario hila muy bien al tema que quería tocar con Paula. O sea, bueno, claramente hay demasiada burocracia, ¿no? A nivel estatal, justamente para permitir el desarrollo, un desarrollo más sencillo, entre comillas, más lógico de la infraestructura de telecomunicaciones. Y yo, Paula, algo que te quería preguntar es, desde el IFT, ¿cómo están viendo este tema? Porque México es un país bastante desigual, ¿no? Entonces, las diferentes prioridades podrían ser abarcar los estados, las municipalidades que no tienen nada de conectividad y promover la creación de infraestructura ahí, o más bien fortalecer y permitir una mejor infraestructura de telecomunicaciones en otros lados, donde, por ejemplo, ya no me acuerdo, seguramente en una de las mesas redondas que hicimos con la Embajada Británica, nos comentaron, bueno, sí, tengo infraestructura, pero esa infraestructura no me permite realmente, por ejemplo, realizar clases en línea, no aguanta. Entonces, ¿cómo están viendo esos diferentes temas? ¿Cómo lo están priorizando? ¿Y cómo están impulsando una conectividad, una digitalización inclusiva para un país tan desigual? Me encantaría conocer tus comentarios. Muchas gracias, Clau. Pues mira, sin duda es un problema que tiene muchas complejidades y por lo tanto no hay una solución que sirva para todo, ¿no? O sea, que resuelva todo, sino que tiene que haber un conjunto de soluciones y de prácticas que contribuyan sumándose para resolver el problema. Entonces, uno de esos, puedo mencionar diferentes soluciones, retomando un poco lo que mencionaban Yolanda, Gisela y Sofía. La primera, con respecto a lo que mencionaba Yolanda sobre la eficiencia y evitar, digamos, duplicidades, es súper importante para ello, pues la regulación que ha emitido el instituto principalmente al agente económico preponderante en telecomunicaciones y que tiene que ver con obligaciones, por ejemplo, de compartición de infraestructura. ¿Por qué? Porque no tendría ningún sentido, considerando recursos escasos, y que este es un sector que requiere una inversión intensiva de capital, ¿no? Para poder desarrollar infraestructura, pues duplicar, ¿no? Una red, por ejemplo, o una red de fibra. Entonces, parte de las obligaciones que ha incluido el instituto en su regulación es precisamente eso, la obligación de compartir infraestructura. Otro asunto importante que también contribuye a esto, y que lo mencionaba Sofía sobre la importancia de la información y de los estándares, recientemente el instituto también emitió los lineamientos para el Sistema Nacional de Información de Infraestructura. ¿Y qué es esto? Pues va a ser una gran base de datos georreferenciada en donde idealmente vas a poder ver con un gran nivel de granularidad o de especificidad
cuál es la infraestructura disponible de todos los, no solamente del preponderante, sino de todos los concesionarios, los autorizados, incluso, no sé, por ejemplo, de universidades que tienen su propia infraestructura de telecomunicaciones, de particulares, de escuelas, en fin, todo lo que tenga que ver con infraestructura va a estar ahí, la información disponible, georreferenciada, y eso pues va a ser mucho más eficiente que los esfuerzos se dirijan y no se generen duplicidades, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Y por otro lado también, como lo mencionaba Gisela, la parte de los municipios pues es fundamental. Hay un dato, me parece que es de la OCDE, que dice que alrededor del 70% del costo del despliegue de una red de fibra tiene que ver está relacionado con costos de obra civil, es decir, lo que tiene que ver con abrir la calle, generar los ductos, poner los ductos o las torres o lo que sea, ¿no? Y pues eso es a nivel local. Entonces, sin duda, uno de los eslabones, quizá el más pequeño, digamos, a nivel geográfico, que puede ser un municipio, es uno de los más relevantes y de los más importantes. Y para eso el instituto también tiene y creó recientemente el micrositio de despliegue de infraestructura, que tiene dos secciones o módulos que tienen que ver con trámites para permisos municipales, de tal manera que puedas tener ahí concentrada la información de qué pide cada municipio para lo que tiene que ver con despliegue de infraestructura. Y otra parte que tiene que ver justamente con despliegues de obra civil. Entonces, esto con el ánimo de que la información esté concentrada, disponible y que pues sea más eficiente y por lo tanto un poco menos costoso, disminuir los costos de transacción para el despliegue de esta infraestructura. Y también en ese micrositio es importante destacar que hay información ahora para los municipios, ya no para los concesionarios interesados en desplegar la infraestructura, sino para los municipios, que tiene que ver con estudios y mejores prácticas internacionales que hemos identificado de cómo hacer esto. Por ejemplo, hay una política que es ya muy utilizada en la Unión Europea, seguramente Yolanda la conoce perfectamente o Gisela, que es esta de dig once o excavar una vez. ¿Y eso qué quiere decir? Que para qué generamos en un municipio levantar el pavimento una y otra vez cada vez que alguien quiere poner un ducto para fibra óptica. Y entonces la mejor práctica dice, no, pues mejor una sola vez excavas, pones un ducto lo suficientemente ancho para que quepa ahí pues las diferentes infraestructuras que se requieren, no sé, fibra, cable de teléfono, etcétera, ¿no? Y lo hace solamente una vez. O también, por ejemplo, en París se utiliza el mobiliario urbano, por ejemplo, las estaciones del autobús o los postes de semáforos o postes de luminarias, para también ahí colocar, lo han hecho concretamente para despliegue de 5G, pero bueno, puede ser igualmente útil para otras cosas. Entonces, justamente esa información es la que hemos tratado en este acercamiento con las autoridades municipales, que sea de los dos lados, ¿no? Es decir, que la información sobre los trámites esté disponible y que también sobre las mejores prácticas para que ellos puedan implementarlas. Y con respecto a tu pregunta de cómo hacer esto, la infraestructura atendiendo a tantas diferencias que hay en nuestro país, pues justamente lo que hemos hecho es allegarnos de información, por ejemplo, a través de los lineamientos de calidad del servicio, tanto móvil como fijo, para ver exactamente en dónde hay servicio, en dónde no. Y, por ejemplo, con los mapas de cobertura que nos mostraba Sofía para ver, pues bueno, en qué estados, en qué ciudades, en qué municipios, y a partir de eso poder coadyuvar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, en su programa de cobertura social, donde pues ella es la que define dónde están los municipios que no están atendidos, y a partir de eso, por ejemplo, en nuestras licitaciones, ahora la más reciente, la IFT10, pues hemos puesto obligaciones de cobertura, tratando de dar prioridad y de llegar primero a las zonas pues más necesitadas o que normalmente son zonas alejadas, con menor densidad de población, en zonas rurales o que quizá están en un contexto orográfico complicado. Entonces se usa esa información para el diseño de políticas públicas como esta, de incluir obligaciones de cobertura en nuestras licitaciones que dan prioridad a estas zonas, por ejemplo. Gracias, Paula. Me está encantando esta mesa porque todos están dando ejemplos concretos de mejores prácticas, recomendaciones. O sea, es una conversación muy, muy valiosa, muy rica. Y ahora, más allá de hablar de a nivel federal cómo se debería hacer, a nivel estatal cómo se debería hacer,
también creo que es importante que los ciudadanos vean el beneficio de invertir en este tipo de cosas. Y ahí, Yunibe, te quería preguntar, creo que también es una pregunta que Yolanda podrás contestar después de Yunibe, ¿cómo se ve beneficiado el municipio en el corto plazo? O sea, ¿qué maneras existan que puedan medir y transmitir los municipios a los ciudadanos de apoyar estas iniciativas? Estaría interesante saber cómo lo están haciendo en Guadalajara, en Jalisco, Yunibe. Sí, pues justamente a través de Red Jalisco, o sea, como les mencionaba, es el primer paso es llevarles la conectividad, tanto a escuelas y centros de salud y oficinas gubernamentales, y va de la mano también de proyectos de transformación digital. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Visor Urbano, es una plataforma que tenemos a nivel estatal de desarrollo urbano. Entonces ya los municipios medianos, chicos de Jalisco que ya están con Red Jalisco, en sus oficinas ya pueden tener también esta solución simplemente con un usuario y un password, ¿no? Y es obviamente ya con todos los procesos establecidos. Entonces, pues sí creemos que es de un beneficio muy grande. De igual manera, yo quería mencionar sobre algunas cosas que estaban rebotando, principalmente, por ejemplo, con el IFT, pues obviamente hubo una armonización legal para lograr consolidar esta estrategia de conectividad. Y si bien nosotros estamos como al frente del proyecto, es un proyecto de obra pública, está de la mano con la Secretaría de Obra Pública e Infraestructura. Entonces trabajamos con ellos el despliegue, los permisos, y también la inversión para llevarlo a cabo. Entonces, creo que ahí entra un poco también lo que hemos comentado de que no puede ser un esfuerzo aislado de innovación sin esta parte pues dura, ¿no? de la infraestructura y obviamente la parte soft de las herramientas digitales. Y también, como comentaba Rodrigo, el tener un mayor intercambio de experiencias entre estados, creo que podría facilitar esa, pues, nivelar un poco la brecha que ya exista, y también pues darle continuidad a todas las estrategias nacionales, que obviamente es prioritario. Entonces, en términos generales, esa es la manera en la que estamos trabajando, y a los municipios el beneficio, como les comentaba, pues es directo. Una vez que estén conectados con Red Jalisco, tienen acceso a todas las soluciones que ya estamos desarrollando, como les comentaba, el ID digital, la parte de la educación, de Recrea, de los trámites. Entonces, esa es la manera en la que lo estamos haciendo. Buenísimo, Yunibe, gracias. Yolanda, sé que quieres rebotar sobre un tema que se ha comentado. Además, mi pregunta de cómo se puede transmitir los beneficios a los ciudadanos, y también pensando un poco del lado de la industria, ¿cuál ha sido su rol en México? ¿Cómo se ha visto afectado en la pandemia? Sé que también has trabajado desde esa perspectiva. Creo que es una perspectiva que no hemos tenido tanto en la conversación, o sea, hemos tocado un poco, pero más desde el lado de complemento a los impulsos de gobierno. Entonces, te dejo comentar esas tres cosas. Buenísimo, sí. Lo primero, bueno, contestando a la pregunta de Rodrigo, México es un país federado. Entonces, cada nivel de gobierno es independiente. Por lo tanto, cada nivel de gobierno tiene plena libertad, y la sugerencia sería que cada gobierno tenga su estrategia y agenda digital, ¿no? Jalisco tiene su agenda digital, Colima, Yucatán, las municipalidades también. Lo que es importante, pues uno, que la tengan, que forme parte de su mecanismo de planificación más amplio, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, para que garantice su accionalidad, y que haya convergencia, ¿no? O sea, respetando la autonomía que cada nivel de gobierno tiene, lo importante es no olvidar que para el ciudadano no existe ese nivel de gobierno. Entonces, si ya como país fuimos capaces de ponernos de acuerdo en estandarizar las actas de nacimiento, que si lo recuerdan eran distintas, para cada uno de los estados de la República, también es factible pensar que podamos estandarizar servicios que son súper comunes, las licencias de manejar, las licencias de funcionamiento, los permisos de construcción. Qué mejor que meterte a GOP.mx /obra pública y escoge en qué municipio quieres poner la antena, en qué municipio quieres abrir el Oxxo, en qué municipio quieres poner el Walmart. Tienes todo un proceso súper estandarizado, y eso en automático. Regresando a la pregunta de Claudia, pues pone a un ciudadano feliz, ¿no?
Un ciudadano feliz es aquel que puede usar su tiempo en lo que considera más importante. Quiero que alguien aquí levante la mano y diga, hoy estoy súper feliz porque voy a ir a tal oficina a hacer un trámite. No puedo esperar, o sea, estoy súper emocionado de que voy a estar todo el día ahí, seguramente esperando a que alguien me diga, le faltó este papelito. No puedo con la emoción, está en mi agenda desde hace un mes. No funciona así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empatía es realmente que la persona, lo que menos pienses en la burocracia y en ya me van a pedir dinero y en sí, oye, me trató súper mal, pero realmente necesito hacer esto. Entonces, aunque no haga ningún sentido que me pidas la vigencia del acta cada 15 días porque tienes un fin recaudatorio, no mi bienestar, pues aquí está, ¿no? Entonces, vamos a ir cambiando esa cultura conforme vayamos teniendo mayores elementos de tener estos componentes reutilizables, y creo que Visor Urbano es un gran ejemplo. Y para quienes no tengan el contexto, Visor Urbano fue un grant de Bloomberg que le dio al municipio de Guadalajara, que cuando fue el mismo equipo que estaba en Guadalajara, gobierno del estado, bueno, lo han hecho una plataforma reutilizable para todos aquellos municipios, no nada más de Jalisco, sino de cualquier parte del mundo, literal, porque han ido a mostrar cómo lo implementaron y sobre todo cuál fue el impacto en la recaudación de tener la información estandarizada. Entonces creo que hay muchos buenos ejemplos y muchas buenas prácticas de cómo este principio que nos compartía muy bien Paola, ¿no? De Big Ones, aplica perfectamente y México ha sido pionero en todos los niveles de gobierno. Creo que eso es algo importante a resaltar. En la parte de economía digital, creo que ahí también tenemos un enorme desafío, pero también una muy buena oportunidad. También Yunibe lo mencionó de rápido. Jalisco tiene una plataforma de innovación abierta que se llama Play. Play justamente lo que busca es eso, promover a través de cursos masivos este eje de aprender, pero también de conectar y también de innovar, que las personas, y los invitamos, me considero jalisciense, por eso hablo en nosotros, yo soy de Guadalajara, a que conozcan Ciudad Creativa Digital, este complejo donde justamente ahí están las oficinas de Mario Arauz y su equipo de digital en Jalisco, pero también están las oficinas de Plan, ¿no? Y justo lo que busca, les dejé por ahí la notita, arrancamos la siguiente semana un microprograma que se llama Digitaliza tu Pyme. Me invitaron a asesorar en la estructuración del programa, lo cual me halagó mucho porque soy jalisciense. Y justo lo que se busca es eso, ¿no? Cómo a nivel ecosistema, si ustedes ven el programa, hay representantes de la industria, de las universidades, las 4 principales del estado, Universidad de Guadalajara, ITESO, Autónoma y el TEC, que van a estar colaborando sus diferentes aportes, y vamos a estar cada ciclo del programa cambiando la currícula. ¿Por qué? Pues porque cada 6 meses se redefine el mundo. ¿Qué es lo que queremos? Que es gratuito completamente, así que por favor ayúdenos a hacerle difusión. Es para cualquier persona que se quiera conectar, solamente le van a dedicar 2 segundos al registro, y por la única razón que estamos tener datos del impacto del programa, pero es un ejemplo de cómo la tecnología, cuando forma parte de toda una política digital, realmente impacta, y que no es algo que se tuvo que construir solos en gabinete de 3 personas, ¿no? Ese codiseño del programa, lo rico fue sentarse con las universidades a decirles, oye, TEC, tú tienes un hub de inteligencia artificial, oye, ITESO, tú tienes un programa de mejoramiento de empresa, UDG tiene un programa súper exitoso que se llama Hospital Pyme. ¿Cómo nos juntamos y unimos esfuerzos, no? Oye, las principales plataformas de e-commerce, Shopify, Vitex, Amazon, Mercado Libre, necesitamos hacer masivo el que las personas desde su casa, si están haciendo pasteles y tienen calidad, puedan perfectamente ponerlos en línea. Entonces, terminó siendo un programa sumamente exquisito en su riqueza de contenido, donde participó todo el ecosistema digital, y el mensaje vuelve a ser lo mismo. Sí se puede. Cuando trabajamos de manera colaborativa, ahí está el ejemplo. El siguiente desafío es las habilidades digitales, que las personas y sobre todo los países de América Latina y del Caribe capitalicemos, que Java es Java aquí y en China, ¿eh? Una persona que sepa usar Java, ese es un lenguaje universal. Y te pueden contratar desde cualquier parte del planeta si tú sabes usar Java y la metodología Git, ¿no? Y te van a decir quien te contrate, esta es la parte de código que te toca, replica el repositorio, te tocan todas estas funcionalidades, ¿no? Entonces, hay un mundo de oportunidades donde el nearshoring hace pleno sentido, ¿no? Yo puedo estar trabajando desde el Caribe, programando Java, facturando en euros o en cualquier moneda que se les ocurra, porque Java es Java. Entonces,
En la medida en que invirtamos en desarrollar habilidades de alta demanda, podremos cerrar nuestras brechas de desigualdad en materia de ingreso, en materia de empoderamiento de hombres y mujeres por igual, en que nuestros jóvenes tengan mayores alternativas más allá del narcotráfico, en que países como Centroamérica no vean como única alternativa jugarse la vida cruzando México, tratando de llegar a la frontera, y ahorita hay en Tijuana más de 3,000 personas esperando asilo. Entonces, son cosas que dices, ¿cómo con tanta tecnología disponible, con tantos cursos que hoy ni siquiera cuestan? Es un tema de articulación, es un tema de armar agenda de manera colaborativa y de poco a poco apoyarnos, ¿no? Estas comunidades de prácticas en pleno sentido, y ahí dejo la reflexión. Gracias, Yolanda. Completamente, es un tema de colaboración, y aquí me gustaría preguntarte a ti, Sofía. Bueno, ahorita estamos enfocados ya en los beneficios de la digitalización, pero para muchas personas, o sea, yo creo que nada más el digitalizarse es un reto. O sea, si hablamos, no tanto por temas de conectividad, pero por temas de idioma. Por ejemplo, las comunidades indígenas que les pedimos hacer ahora todos los trámites en línea, ¿cómo podemos incluir a esas personas? ¿Cómo se están incluyendo? ¿Qué mejores prácticas has visto? Estamos hablando de comunidades indígenas que no hablan español, pero también personas que no saben leer. Tal vez estamos olvidándonos de estas personas en la conversación, y me gustaría que puedas comentar sobre ese tema. En mi experiencia hemos visto el nacimiento de iniciativas que, como bien preguntaban también hace rato en el chat, no solamente se trata de hablar de usuarias, sino también se trata de incrementar, digamos, la cantidad de desarrolladoras. Pero en este rubro que dices, que es incluso un poco más previo, o sea, el tener la capacidad de utilizar todas estas herramientas que nos facilitan la vida, hemos observado muchas iniciativas locales donde de manera orgánica se organiza una comunidad, se organiza una empresa que trabaja en software o que hace desarrollo, sobre todo en concreto en el caso de Casa Antena en Guanajuato, que se dedican a dar cursos de cómo utilizar las aplicaciones, y son aplicaciones desde gubernamentales hasta privadas, de cómo aprovechar pues una cosa tan sencilla como el Uber, o pues no sé, cómo aprovechar las aplicaciones del gobierno de la Ciudad de México para tener una copia digital de tu licencia y hacer trámites de acta de nacimiento y demás. Entonces, creo que ese tipo de iniciativas tendrían que tener un lugar un poco más amplio en la discusión, porque justo como veíamos, las brechas digitales también se dan por grupo de edad, no solamente de manera regional, sino dentro de esas propias regiones hay un tema de quienes nacieron ya usando los dispositivos, quienes aprendimos desde muy jóvenes en la transición a utilizarlos, quienes más o menos se han adecuado en las herramientas que son más útiles, digamos, una generación arriba, y que tienen muy integrado el uso de algunas redes sociales como Facebook para estar comunicada con la familia, etcétera. Pero también tenemos un rezago importante en el uso de la comunicación en general, desaprovechando en gran medida estas herramientas. Y creo que aquí el reto está en justamente ir cerrando las brechas de usuarios entre aquellos grupos que no están interesados en ser parte del desarrollo de nuevas herramientas, pero también motivar a la gente a que pues no es tan difícil aprender, como decía Yolanda hace un ratito, capacitaciones técnicas que le pueden dar un giro de 180 grados a la economía de una familia, en la medida en la que te vas certificando y vas aprendiendo, y no tienes que cambiar de rubro. Si no tienes una carrera profesional, no tienes que estudiar una, basta con que tengas las ganas, la disposición y por supuesto el acceso, ¿no? Y volvemos al tema de tiene que haber internet, tiene que haber inglés, porque parte de estas certificaciones es que todas son en inglés, o sea, vaya, hay algunas que se pueden aprender en español, pero el uso de los manuales, el uso de los estándares para poder entrar a este mercado global. Entonces yo le apostaría a quitarle un poco la presión a que todos tenemos que saber todo, tenemos que saber lo que nos es útil, tenemos que saber lo que está puesto a disposición. Tiene que haber muchas iniciativas locales, sobre todo como para incluir a estos usuarios rezagados, pero también tiene que haber del lado de la
oferta, digamos, de ser parte de esta nueva economía digital, pues tiene que haber inglés y tiene que haber capacitaciones muy prácticas, muy técnicas para el trabajo, que muchas veces pues también, no sé, es caro certificarte, o si no sabes para dónde, hay poca información, digamos, a disposición de la gente para saber pues qué puedo aprender, qué se necesita en el mercado, y ahí sí creo que también hay huecos que el gobierno local, muy local, o sea, municipal, incluso a nivel comunidad, pues se pudieran generar para hacer este pequeño escaneo de decir, bueno, qué tipo de profesiones se necesitan, en dónde se necesitan, cómo se necesitan y qué puedo hacer para yo volverme parte de esta economía digital, y de esa manera ir cerrando las brechas, ya no digamos solo generacionales, sino dentro de los hogares. A veces solo necesitas que haya un ingeniero en la familia para que varias generaciones sean ingenieras o sean personas vinculadas con la tecnología. Entonces, ese tipo de saltos creo que permiten ampliar la capacidad creativa y de comunicación dentro de todas las familias y de todos los hogares y por supuesto de todas las economías. Muchas gracias, Sofía. Vamos a ir cerrando la mesa. Sé que todavía tenemos manos levantadas, temas por comentar, entonces les pediría ser súper concisos. Rodrigo y después Gisela, que nos va a hablar un poco más de la perspectiva de la industria. Adelante, Rodrigo. Gracias, Claudia. Muy rápido, cuando hablamos de cuestiones de entendimiento digital y sobre todo cómo básicamente empieza a utilizar este tipo de líneas digitales, creo que lo principal es cómo te subes a las líneas digitales. Para gobiernos lo más difícil, a excepción de que seas nativo digital, que entiendas cuáles son las opciones para poder utilizar las oportunidades y cómo puedes sacarle el provecho a toda esta línea digital. En Reino Unido, el ejemplo más claro fue, por ejemplo, cuando empezaron a trabajar en cuestiones de digitalizar todas las contrataciones públicas. O sea, pasaron de 16 billones, 16 mil millones de libras anuales en 18 proveedores a más de 6,000 proveedores, con 42% de ellos en pymes y ahorros de casi 600 millones de libras. Eso fue clave para poder empezar a invertir en otro tipo de cosas, empezar a generar habilidades, entrenamientos y líneas enfocadas a las necesidades de las pymes en las diferentes regiones. De hecho, parte de ese ahorro se utilizó para, por ejemplo, una herramienta de Machine Learning que lo que hace es todos los diferentes dialectos en diferentes zonas del país los puedan ir entendiendo, ir mejorándolo para que la gente pueda empezar a comunicarse mejor con las herramientas de gobierno. Porque al final de cuentas tienes que partir de la base general, pero de ahí lo puedes ir mejorando con el tiempo. Algo también ahí fue qué herramientas bases se necesitaba para poder utilizarlas de señuelo, aunque suene feo, pero de señuelo para atraer a las MIPYMES y a las empresas a empezar a utilizar cuestiones digitales. Algo que siempre es difícil es pensar de manera digital. ¿Por qué? Porque sobre todo los gobiernos, y mientras más pequeños, más difícil, ellos ven el día a día de manera tradicional. Cuando todo lo que vamos a tener que empezar a ver es, no importa si eres un contador o eres el chofer, todos vamos a pasar a pensar de manera digital y tenemos que empezar a ver qué herramientas te van a servir para facilitarte ese trabajo y subirte a estas nuevas tendencias. Por ejemplo, nosotros con la parte de pymes aquí en México, lo que estamos tratando es generar una herramienta que se llama Integridad.corporativa, que lo que hace es guiar a las empresas en todo lo que es el proceso para cumplir a través de un bot chat y darles como este tipo de semáforos de cómo cumplen, no cumplen a nivel subnacional y con las MIPYMES, porque son los que menos tienen acceso a este tipo de herramientas. Y tratar de ponérselos en español e inglés también les ayuda a que los manuales les empiece a dar un poco más de sentido y les dejas herramientas o enlaces a otro tipo de entrenamientos. Entonces, básicamente lo que vas haciendo es engancharlos a, ya hicieron uno, si quieres crecer, tienes estas oportunidades con otro tipo de actores. Pero que al final de cuentas es la única forma que creo yo podemos hablar de un crecimiento en una economía digital a escala. Que México tiene todo el potencial. Los anados, cuando ves los números, dices, hay tanto por hacer que deberíamos de empezar por sectores para ayudar no solamente la parte educacional, sino por la parte de gobierno, que son los que mayor invierten a nivel nacional en proyectos de infraestructura y en proyectos sociales. Gracias, Rodrigo. Nos preguntan en el chat si puedes compartir el link mencionado, si lo puedes poner ahí, por favor. Gracias.
Cerramos entonces con una última participación de Gisela, que nos va a platicar un poco más del lado de la industria. Gracias, Gisela. Sí, muchas gracias, Claudia. Rápidamente, me parece que aquí el papel de la industria y de la inversión privada y nacional resulta de gran importancia, ¿no? Unos datos interesantes que encontré es que el 69% de las inversiones en tecnologías de la información se realizan en las regiones del norte y noroeste, donde se concentran las industrias de servicios, finanzas y manufactura, mientras que en el sureste es solo del 7%. Entonces es aquí donde nosotros podemos observar la oportunidad de aprovechar las condiciones climáticas favorables del sureste para acelerar el desarrollo del sector agropecuario mediante la inversión en aceleradores de innovación. ¿A qué me refiero con aceleradores de la innovación? Los mencionaba, creo que en un principio, Rodrigo, que tiene que ver con el cómputo en la nube, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los centros de datos, la seguridad y pues desde luego la banda ancha, ¿no? En este sentido, si recuerdan, creo que hace 2 años se presentó el Plan Oaxaca. El Plan Oaxaca tiene como objetivo el desarrollo del sur-sureste del país y existe un estudio muy interesante que ayudó, entiendo, a desarrollar el CIDE junto con la CONCAMIN, diferentes propuestas de proyectos que muchas de ellas tienen que ver con lo que hemos estado platicando toda esta mañana, ¿no? El tema de la generación de habilidades digitales, la necesidad de generar esta vinculación entre el gobierno, las universidades y las empresas y lograr una mejora regulatoria en las entidades federativas. Entonces creo que sí era muy importante el papel que ha jugado la industria en estos tiempos. Muchas gracias, Claudia, y a todas y a todos. Gracias, Gisela. Muchísimas gracias a todos, a todas y todos nuestros panelistas que compartieron diferentes perspectivas y creo que muchísimas recomendaciones y mejores prácticas que van a ser de muchísimo valor para el reporte final que estaremos creando con base en estas mesas. Si quieren recibir los recursos compartidos en esta mesa, asegúrense de estar registrados en la mesa. Si no lo estaban, por Eventbrite, escríbanle a Elena, aquí su correo elena@siemens.co, para que les llegue. Y de forma general, si quieren recibir el reporte al final, asegúrense de estar registrados o registradas en al menos una mesa y así les llegará. También lo estaremos compartiendo por redes. Entonces, muchas gracias a toda la audiencia que se ha conectado. Gracias otra vez a nuestras voces increíbles que formaron el panel de hoy. Y a todos y todas los invitamos a unirse a la mesa mañana de accesibilidad para personas en movimiento, que se trata de temas de migración, de refugiados, que a mí se me hace muy interesante que las 3 primeras mesas se van hilando entre sí, de repente vuelve a surgir el tema de género, de desigualdad por estado, de aprovechamiento de la tecnología para la recuperación post-COVID, el tema de la pandemia. Pero este tema de accesibilidad digital para migrantes, para refugiados, no se ha tocado mucho. Entonces creo que mañana va a ser también una mesa muy interesante con temas muy nuevos. Les agradezco a todos y toda su participación y espero verlos mañana. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Chao. Hasta Gracias, luego. bye. Bonito día.